eso hay quienes hablan por ahí más que de personas en esos roles, se habla de actitudes. Hay actitudes saboteadoras. Hay- en algunos casos se puede pensar así desde las actitudes, pero muchas veces son las personas y que otra vez no son juicios de valor. El saboteador puede ser el más simpático, la más divertida del grupo, o el que más quiere preparar el lugar para que podamos trabajar bien, y está tanto con preparar el lugar que nunca empezamos a meter mano a la tarea en sí que tenemos que hacer. ¿Se entiende? Termina siendo, por esa actitud, saboteador, porque es saboteador de nuevo, de la tarea, no del grupo como tal. David. Gracias. A mí me queda una duda que tiene que ver con esto de la rotación de los roles. Sí. Entendiendo que es para una tarea, que me queda claro que no es que sea en función del grupo, pero sí de una tarea. Eh, Porque, a ver, en la medida que el saboteador es un líder negativo, por así decirlo, Sí, este, mi pregunta es, hay personas que per se son resistentes al cambio. Entonces, en una tarea, eh, digamos, van a ser los que constantemente, o pueden llegar a ser, para no declararlo así, dinamitarlo, pobre, pero pueden llegar a ser eh, saboteadores en cuanto a la tarea en sí por mucho tiempo y no necesariamente, incluso durante el desarrollo de toda la tarea. Y no necesariamente ese rol va a rotar. Entonces, ¿cómo se hace para que un grupo no se estanque si el rol queda anclado a una persona que por sus características personales es una persona que el cambio no te lo va a aceptar de ninguna manera? No sé si se entendió mi pregunta o la duda que tengo. sí. He Ok. ahí nuestra función. Lograr que, justamente, lograr que los roles se vayan cambiando. El que naturalmente es saboteador, porque hay gente que le sale naturalmente siempre de ver la contra de cada situación. Y está bárbaro también, porque es el que nos va a ayudar a prevenir problemas que pueda haber hacia adelante. La tarea es el apoyo escolar con los chicos y hay uno que va a decir, los chicos nunca van a querer venir a hacer las cosas. Y tiene razón. Y nos va a ayudar a pensar cómo podemos hacer que los chicos tengan ganas de hacer estos ejercicios que le queremos dar. Eh, entonces, una podría ser eso, tratar de integrar, a ver, eso que vos me planteás, cómo lo pasamos a positivo, digamos. En la segunda parte, lo que vamos a empezar desde la semana que viene, está el tema de las dinámicas. Hay dinámicas dentro de los grupos que que pueden ayudar a estas cosas. Muchas dinámicas por ahí hay ahora hay muchos trabajos en lo que se llaman los juegos cooperativos, juegos por la paz, juegos que no son competitivos justamente, en donde por ahí un grupo tiene que armar una determinada obra, qué sé yo. Hay uno que era en la torre más alta que se puede hacer solo con papeles de diario. Hay uno que lo van a ver que yo lo amo. Hay dos o tres dinámicas que yo las amo, que por ahí alguno alguna vez lo hizo, que ponen a todo el grupo en dos filas, un palo en el medio y lo tienen que sostener así con los dedos, eh, y tienen que bajar el palito, una pavada. No sale. Ustedes no pregunten cómo, pero siempre por esa cosa el palo sube. Y uno empieza a leer el grupo. El que se queja, el que dice, no, ¿quién es el que lo está subiendo? No, pero no el que trata de buscar la culpa, el que trata de eh, ayudar al grupo a ver cómo. Hay un momento en que el grupo se da cuenta que tiene que agacharse para que llegue abajo. Uno, no sé, supone que va llegando solo. El que tira una idea, que por ahí sea el saboteador. Entonces después cuando vas a trabajar con el resto, cuando después reflexionas,
sobre la dinámica, decir, entonces lo que Juan dice no siempre está en contra. O por ahí parece que está en contra, pero también se puede usar a favor. Eh, y tampoco es que por lo que nosotros hagamos, el grupo va a cambiar. Lo que tenemos que hacer es mostrarle, hacer explícito lo implícito. ¿Se acuerdan el cono invertido que veíamos la otra vez? Lo que está latente, tratar de hacerlo manifiesto. Sí, Juancito estaba dando esta posibilidad para terminar la consigna que se les había dado en la dinámica y nadie lo escuchó y cuando lo escucharon la dinámica salió. Entonces por ahí para el futuro podríamos hacer alguna cosa así, de escuchar a ese que nunca lo escuchamos. Porque es el chivo emisario y ahí tiramos todo encima, ¿no? Entonces, nuestra función puede ser mostrarle al grupo lo que el grupo es, mostrarle al grupo lo que el grupo tiene, mostrarle las capacidades que tiene y mostrarle también las cosas que tiene como para tratar de mejorar o de reforzar, por no decir las debilidades que tiene. ¿No? Es cierto que hay gente a veces, lo mismo que el líder que se asume como líder y nadie lo adjudica, termina siendo saboteador, porque si yo sigo queriendo yo llevar la cosa adelante y nadie me sigue, voy a estar al final poniendo palos en la rueda. Eh, no sé si te respondo, David, pero es lo que pasa justamente en los grupos. Esperen que tengo algunas cosas, un dato sobre uno de los roles. El rol de portavoz. Así como teníamos el problema con la palabra líder, hay que tener muy en claro que el portavoz no es el vocero. A veces lo podemos llegar a confundir. No es el que decimos va a hablar en nombre del grupo. Es el que inconscientemente va a decir lo que el grupo piensa. Ejemplo de portavoz en la Biblia, en más de un momento, es Pedro. Pedro es el que muchas veces dice lo que en realidad el grupo piensa. No, ¿para qué vas a ir a Jerusalén si ahí te van a matar? Y no sería el único que lo pensaba, pero es el que se anima a decirlo, ¿no? Em, el que otro ejemplo muy típico, no en la Biblia, pero en un grupo, es el que llega, y me pasa que el otro día algo dije, el que llega y dice, che, está frío hoy, ¿eh? Y lo que está frío es el ambiente del grupo, por ahí. Puede ser que afuera un poco de frío, pero uno también puede decir, che, está soleado, está nublado, está... El que se anima a decir en forma inconsciente, no es que está pensando en decirlo. No es que conscientemente se dio cuenta ya lo que le pasa al grupo y lo va a... Ese puede decir, che, ¿qué nos pasa hoy que estamos todos callados? Profe, Ahí va, el portavoz, por eso lo que quiero es que quede bien diferenciado. No es el vocero, no es el que va a hablar en nombre del grupo, sino es el que dentro del grupo dice algo que en realidad le está pasando al grupo y él o ella puede ponerlo en palabra. Jerónimo. sí, por ahí tiene que ver con su forma de introducirse y de abrir la conversación, la dinámica del grupo. Con una frase rompes hielo a veces, o ese mismo silencio, ¿no? Más Sí, pienso en eso. sí, sí. Y está bueno, más si coordinamos grupos, si acompañamos grupos, pensar que cualquiera puede ser un portavoz. El tema es cuando hay una actitud de portavoz en alguien que siempre fue puesto en el rol de chivo emisario. Y este que va a decir, ¿no? El saboteador puede ser un portavoz también, ¿eh? De repente.
porque puede ser el que expresa lo que le pasa al grupo por lo que no puede llegar a la tarea. Y nos parece que lo dice en contra, y en realidad está mostrando lo que el grupo le pasa. No, o sea, con esta onda no vamos a llegar a ningún lado. Y por ahí está diciendo lo que le pasa al grupo, que no le está poniendo la fuerza que le tienen que poner. Eh, por eso es importante siempre escuchar y tener en cuenta y a todos. Pero repito, es diferente que decir, eh, Claudia va a hablar en nombre de todos. Vamos a hacer un planteo porque tenemos muchas lecturas para esta misma semana. Bueno, Claudia, ¿estamos todos de acuerdo? Bueno, que hable uno. Claudia va a hablar en nombre del grupo. No, eso es un vocero, una vocera sería en este caso. No, no es un portavoz. El portavoz es quien dice de repente y en forma inconsciente y sin darse cuenta, dice lo que al grupo le está pasando. Estoy viendo este, los puntos que me anoté para poder recordar. ¿Se entiende? Y yo Sí, tengo, sí, no sé. perdón, En el caso del portavoz, Sí, lo entiendo. Yo soy docente, así que trabajo con grupos y a veces. eh, tenés ejemplo de lo lindo. eh, pero, es decir, no necesariamente una opinión, una proposición es un rol de portavoz. Digo que debe estar interpretado por el quien lo escucha si pertenece a un pensamiento grupal. Sí. Ah, Sí, puede ser un comentario de cualquier tipo, ¿eh? No tiene que ser una propuesta o así, puede ser cualquier tipo de comentario que en realidad de repente está diciendo lo que le pasa al grupo. Entonces, cuando alguien dice algo, por ahí decir, a ver, ¿le pasa a esa persona o le está pasando a todo el grupo? Puede ser una actitud de estar aburrido porque en realidad el grupo está aburrido o no está incentivado hacia la tarea. Ujú. Es lo que profe, Pichón llamaba el alcahuete, ¿no? ¿Cómo? Es lo que llamaba el alcahuete del En grupo. algunos casos puede ser. Está. ahí, No no, siempre, ¿eh? También puede ser que lo plantee de alguna forma en positivo, Bien, digamos. No, no, no siempre. bien, bien. O qué bien que estamos trabajando hoy también puede ser. Qué lindo que está el día hoy. En general uno lo piensa por ahí más porque es más fácil de reconocer al grupo que sí está trabajando, que tiene un buen día, que pero entonces por ahí uno pone los otros ejemplos, pero puede ser en positivo. Sí, sí, Ok, sí. ok. profe, las etiquetas son difíciles Ah, quitarlas en la dinámica de grupo, porque fíjese que en la nosotros, vida. en la vida misma, ¿no? Pero en este caso, pienso en que por más que cambiemos al que se cree el líder y no lo es, y tome otros roles, como usted dijo hace un rato, sobre el cambio en la dinámica de los grupos, sobre estos roles que cambian, las etiquetas quedan normalmente, ¿no? Entonces nosotros ya sabemos, porque yo recuerdo esto, no sé, recién Abel hablaba de su trabajo como profesor, pero lo debe ver en las aulas. Ella debe saber quién es el buchón del grupo, quién es el que quiere quedar como líder y no lo es, porque las etiquetas quedan marcadas. Creo que en la dinámica de grupo es muy difícil quitar las etiquetas cuando cambian los roles, ¿no? Eso me parece que debe ser difícil. Sí, a ver, una cosa. Nosotros no vamos a cambiar los roles. Dentro del aula, me supongo, yo no soy docente en aula o así, uno no va a decir, bueno, a ver, hoy vos vas a ser de líder, pero se pueden manejar algunas cosas estimulando. El que va a cambiar los roles tiene que ser el grupo, no una persona, porque si no sería un rol formal. Vos hoy vas a hacer esta tarea. Ahora, si siempre le vamos a dar la misma tarea a la misma persona o el mismo encargo, cuando yo iba a la escuela,
Para alguna materia sabía que ir a buscar mapas a Mapoteca. Bárbaro, ahora lo deben proyectar, no sé, debe ser todo totalmente diferente, ¿no? Pero bueno, había que irlo a buscar. Eh, si siempre se mandaba a la misma persona, ahí nosotros estamos ayudando a, en psicología social decimos, estereotipar el grupo, a mantenerlo fijo, a que en vez de que sea una espiral que va cambiando, se quede en redondo no se avanza, en redondo no se avanza. Eh, entonces por ahí podemos hacer esas cosas, ¿no? Cambiar lo que se le pide a una persona, o eh, otro ejemplo es en los grupos agarrar y decir que se sienten de forma distinta si están sentados. Hoy nos vamos a sentar por orden de cumpleaños. A ver, primero los que cumplen en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio. Entonces van a quedar distintos. Sentarse desde otro lugar es ver las cosas desde otro lugar. Esto en los cultos sería genial. A veces, ¿no? Dice, "Hoy nos vamos a sentar distinto". Aunque suene cuadrado decir, qué sé yo, a ver, los más petizos acá, los más altos acá, las mujeres acá, los hombres, Lo que por lo menos pasa algo que que cambie. en las reuniones nos sirve porque sabemos quiénes faltaron. Cuando no vemos a alguien en un lugar, nos damos cuenta quién faltó. Pero acuérdense de eso también siempre. Cambiar la óptica de donde vivimos algo cambia la mirada. Yo me río porque yo voy a cualquier culto y yo me suelo sentar, en vez de sentarme así mirando por ahí a quien está dirigiendo así, yo siempre me siento así. Ya estoy acostumbrada a mirar la gente. Y digo, no, a ver, tengo que vivir otra experiencia también. Algo diferente. Eh, ahí te dejo, Claudia. ¿Cuántos de ustedes han estado en comunidades que en algún momento se ha intentado, algo chiquito parece, ¿eh? Pero es enorme, cambiar de posición los bancos? Y ha costado. Herejía, eso es herejía. Claro. Ver a los hermanos a la cara parece una... Yo sé que hay algunas iglesias que Se son muy llama reunión grandes. informal eso. Mucha gente, con mucha gente, no se puede. Pero yo conocí una iglesia que una vuelta, hace unos años, acá en Argentina hubo un corte de luz que fue en casi todo el país un domingo a la mañana. Entonces tuvieron que cambiar el lugar del culto porque en el templo no había luz y en otro lugar levantaban la persiana y estaban en ronda, estuvieron chochos. Cuando les querés cambiar en el templo no se puede. Cambiar el lugar y cambiar la mirada te hace cambiar toda la visión, aunque sea una vez. Digo, estas cosas son las que podemos hacer para ayudar, pero el que tiene que cambiar en sí los roles es el grupo mismo. Claudia, Sí, bueno, justamente eh, eso pensaba. Entonces tiene que ser el coordinador del grupo el que pueda empezar a cambiar esos roles porque los ve que están implícitos, que no son designados, y dice, bueno, hoy vamos a hacer esto, hoy vamos a cambiar aquello, porque el grupo en sí es como que tiende, como decía Jerónimo, a dejar esos roles, que decir, bueno, este es el chivo en el que vamos a depositar todo, el grupo tiende a permanecer. Entonces, solamente como coordinador de grupo, uno, o porque tiene algún lugar importante, o porque tiene un liderazgo, tiende a cambiar los roles. O no, hay alguna. Si no, no cambian a eso voy. deberíamos ayudar a que el grupo cambie los roles. ¿Se entiende la diferencia? Nosotros no podemos decir, bueno, hasta ahora sobre Juancito tiramos no hay ningún Juan, ¿no? No, tiramos los aspectos negativos del grupo y pasa a ser el chivo expiatorio. Ahora no, ahora lo vamos a tirar. No se puede así. Para eso también después vamos a ayudar. Vamos a ver todo el tema de las dinámicas de grupo que, que pueden ayudar a estas cosas. O esto, cambiar, si uno tiene que pedir algo que haga alguien, o la más típica, cuando tenemos un grupo donde donde estamos compartiendo algo y hay uno que no habla.
y uno en algún momento, y hay uno que habla mucho, o una que habla mucho y acapara todo, y entonces tratamos de decir, bueno, a ver, los que no hablaron, a ver, fulano, ¿y vos qué pensás de tal cosa? ¿Te surge algo? Y por ahí no se anima, bueno, la próxima seguiremos intentando. Eh, eso es sutil la diferencia, pero los roles informales no se pueden cambiar por obligación. Se puede estimular, ayudar a que el grupo vea, che, ¿se dan cuenta que a Mengano nunca le preguntan lo que piensa? Y tampoco decirlo así, digamos, ¿no? Pero buscar las formas. Por eso el juego es fantástico, porque en el juego las personas se tiran a hacer lo que... Hay un dicho que dice, ¿no? En la mesa y en el juego se conocen las personas. No me acuerdo si les dije, yo digo que en otra cosa más. En el manejo. El manejo también. Pero en el juego cada uno se hace y después puede pensar sobre lo que hizo. Esta es como la base de las dinámicas, ¿no? Se hace una dinámica. El mes pasado estuve en una iglesia donde hicimos una búsqueda del tesoro. Nada del otro mundo. Todo el mundo lo... Y estaban felices. Y después de ahí fuimos pensando cómo se manejaban y una señora dijo, ay, yo quiero decir, ella que no sé ni cómo se llama, pero me ayudó todo el tiempo, una señora que le costaba caminar. Me ayudó todo el tiempo y se quedó todo el tiempo al lado de mí y no sabía ni cómo se llamaba. Y hacía un día que estábamos juntos. Desde el juego se dio cuenta que no sabía cómo se llamaba, digamos. Eh, entonces... La idea, como decíamos el otro viernes, estos dos primeros encuentros, lo que es la unidad temática uno, apunta a la dinámica de los grupos, para poder leer el grupo y ver qué es lo que se necesita. Tienen los roles demasiado fijos, por seguir el tema de hoy. Puede ser, están encerrados y no se dan cuenta que hay un mundo afuera y estos siguen trabajando sobre la clase de apoyo escolar en medio de la inundación y no se dan cuenta que eso les influye a los chicos y chicas a los que quieren ayudar. Eh, la segunda parte, la unidad temática 2, nos metemos de lleno en las dinámicas. ¿Qué cosas podemos hacer? ¿Qué tipo de dinámica? ¿Cómo se manejan las dinámicas en general? Cómo poderla elegir, la preparación previa, la reflexión después, no es solo jugar y ya está. Después tenemos que ayudarlos a que puedan pensar sobre lo que hicieron, ¿no? Y dinámicas en particular. Ahí en la bibliografía le van a quedar libros con dinámicas, 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 para poder buscar, elegir, ver. Pero para eso primero tenemos que saber a qué vamos a querer apuntar. Por eso repito, los roles informales los cambia el grupo. Nosotros podemos, tomando conceptos del viernes pasado, intentar que el grupo haga explícito lo que tiene implícito. El grupo tiene como chivo emisario a una chica a la que nunca escuchan y no le dan ni 5 de bolilla. Bueno, podemos hacer dinámicas en donde se den cuenta que no se escuchan entre todos y que no escuchan en particular una persona. Y a partir de ahí se puede ir cambiando el chivo emisario. Con el tema del bullying se ha trabajado muchísimo esto. Y justamente se ha logrado que muchas veces los chivos emisarios también siendo líderes, en el sentido de que desde poder decir, porque cuando yo era chica, a casi todos nosotros, menos a Romy y a Jero, nos dirían cuatro ojos y todos los chistes por los anteojos. ¿No? Hoy en día no se hacen esos chistes porque se ha podido avanzar con buenos, en ese caso, docentes o coordinadores de grupos o así, se puede trabajar estas cosas. Y que la misma persona le pueda decir, pueda expresar lo que le pasa y el grupo diga, sí, en realidad lo que me pasa, o otro puede decir, en realidad lo que me pasa, a mí me da miedo que yo tenga que usar y me parece que no podría. O, no sé, así un montón de cosas. Eh, pero el que tiene que cambiar
en sí, salvo que haya una cuestión el saboteador que se la pasa hablando y no deja de decir, en algún momento le podemos decir, bueno, ahora 5 minutos de silencio vos y vamos a programar entre los demás. Que sería callarlo, pero ya tiene que ser algo muy fuerte o muy fuerte el tirar todo lo negativo sobre la misma persona. Caso de bullying, ¿no? Le recomiendo en particular leer del trabajo el tema del texto de Deuteronomio 16, cómo desde lo bíblico aparece el chivo en el que se ponían los pecados y se lo mandaba afuera, ¿no? Es genial porque para mí es de las mejores ilustraciones, ¿no? Y si lo leen, me parece que eso lo puse, ¿no? Sí, en la versión popular dice chivo. eh, Se le ponían arriba los pecados. Eso es lo que pasa con el chivo expiatorio. Es donde el grupo deposita todos los aspectos negativos del grupo. Eh, bueno, hay algunos que no hablaron, justamente. Sí, no sé si tenemos algo más que nos quede dando vuelta en este día de horario especial, en el que ya en un rato, no sé si han estado participando de las conferencias, Sí. recomendables, obviamente, así que el que pueda ahora quedarse bien, ahora en el Zoom de las conferencias. Sí, Abel, ¿querías decir algo? ¿Se puede decir que se aprende a trabajar en grupo? Sí, Claro. sí. ¿El aprendizaje dónde estaría dado? Es decir, en Eh, poder eh, eh, revisar. Sí, el aprendizaje, o sea, nosotros lo que estamos acá es viendo el grupo en sí, sí. exacto, Cada sí. persona puede tener su aprendizaje. Uno Entonces, aprende a escuchar a los otros. decimos que hay una Apare- competencia trabajar en grupo. ¿Cómo? En docencia decimos que es una competencia trabajar en grupo, porque implica muchas habilidades. Competencia en el sentido del ser competente y No, no, no no, de competir. no exactamente, como una suma de habilidades o Sí, sí, sí. Y lo que nosotros decimos también es que los grupos aprenden a trabajar en grupos, más allá de las personas individuales. Y todo otro tema es también el grupo aprendiendo a trabajar con otros grupos, ¿no? Hay experiencias muy lindas de interacción entre grupos de hogares de personas mayores con jardines de infantes, por ahí. Entonces son grupos trabajando con grupos. Y sí, sí, claro que se aprende. Sí, sí, sí. Si no, no. No haríamos nada así, diríamos, y es así, ¿qué se le va a hacer? Este no, grupo pero bueno, es además así. es una lucha contra el individualismo, o sea, también, o sea, Claro. de poder saber que uno pertenece al grupo y qué es lo que debe aportar para que ese grupo se mantenga. Es que siempre pertenecemos a grupos. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Lo que pasa es Siempre que, pertenecemos a grupos. Acá también hay que hacer explícito lo implícito. O sea, no hay forma de vivir aislado de todo, es imposible. claro, Eh, uno nace socialmente dentro de una sociedad, no nace claro, individualmente, precisamente. sí. Claro, claro. Es dentro de, no sé tanto del tema, pero dentro de la pedagogía, las diferencias que lamentablemente no se encontraron entre ellos, digamos, pero Piaget diciendo que todos los seres humanos van desarrollándose igual y Vygotsky diciendo, no, guarda que el medio influye en todo, ¿no? Entonces, sí, sí.
Siempre estamos, en este caso en particular, en esta materia, estamos pensando en grupos que están con una determinada tarea, que determinada. ¿Qué es lo que nos pasa? Vuelvo a repetir los tres casos que siempre pongo. Lo que pasa en grupos dentro del texto bíblico, en grupos históricos, en grupos hoy en día, en nuestras comunidades. Eh, Uno podría decir, sin determinados líderes. ¿Y por qué no? Sin algunos saboteadores a lo largo de la historia no hubiera avanzado. ¿David? Una cosita cortita nomás. Eh, ¿Cuándo empezás a darte cuenta que el grupo funciona como grupo realmente? Pensando en esto que habíamos hablado al comienzo, ¿no? Es decir, tenés un grupo de jóvenes, entonces dicen, bueno, vos vas a ser el que coordina el grupo de jóvenes, bla, bla, bla. Ahora, eso no necesariamente ya conforma el grupo, porque de repente tenés gente que, pues sí, tenés la tarea, tenés todo lo que conformaría el grupo está dentro del número esperable, pero los integrantes todavía no se sienten, a ver, de alguna manera Sí. grupo. Ujú. Entonces, Sí. dale. No sé si hay un cuándo. Para eso está bueno repasar, que también lo vimos como muy por arriba, está mencionado en los trabajos, lo que se llaman los vectores del cono. O sea, va a haber un Mm. tiempo en el El que cono los invertido. integrantes, ¿cómo? El cono invertido. El cono invertido, en que Perfecto. los integrantes se sientan que son como afiliados, afiliación, pertenencia. Bien. Después, cuando empiezan con el tema, ahora no me acuerdo justo el orden, ¿no? Pero Mm. afiliación, pertenencia, cooperación, que pueden ayudar en algunas cosas. Pertinencia, que ya los aportes que hacen son pertinentes y además, bueno, por ahí tener más en claro qué sería la tarea, ¿no? Porque formar un grupo. Bueno, definamos a qué queremos cuando decimos formar un grupo de jóvenes. Juntar jóvenes que se junten los sábados a la tarde en la iglesia o que se inmiscuyan, se metan en las tareas en la misión de la iglesia o que de acá a fin de año crean un proyecto por ellos y lo llevan adelante. Acá estamos siguiendo un trabajo interesante para empezar un grupito de adolescentes que justamente el final, después de estudios bíblicos, ¿sí? Ellos tienen que preparar un proyecto y llevarlo adelante. El proyecto puede ser limpiar un cuarto de acá afuera, barrer la vereda una vez, o comprometernos con el hogar de chicos todos los sábados, pero que surja de ellos. Entonces, ese Ok. puede ser un punto, ¿viste? De decir, se empieza a surgir de ellos algo como grupo. Dale. Buenísimo. Eh, Gracias. por eso no sé si hay un punto en particular, pero uno puede decir, bueno, a ver en qué momento del proceso está. Bien, bien. Ujú. Bien. Yo hoy en particular no quiero pasarme de la hora por las conferencias. Vuelvo a estimularlos a que puedan leer. Se entiende que están con otras cosas, pero aprovechen que es leer y por lo menos les queda el material para decir después, cuando quiera profundizar más, puedo. Y métanse en el foro, aunque se hace cortito, dice buscar tres ejemplos de roles que se vea dentro del grupo de discípulos de Jesús. Si encuentran uno, pongan uno. No me pongan ahora Pedro como portavoz porque lo dije yo. Otro, otro. Cuanto antes lo hagan, mejor, porque no vale estar leyendo el que puso a alguien arriba y entonces pongo lo mismo. Eh, y si no, si tienen algún otro, en alguna otra parte que no sean los discípulos, pero los discípulos es un lindo grupo para pensar y para trabajar. ¿Sí? Lo otro que vayan pensando, porque esto todo tan rápido que uno ya va pensando en el final de la materia, el final va a ser, a cada uno se le va a dar un grupo con alguna situación en particular y que piense alguna dinámica para hacer con ese grupo. Pero yo no voy a pensar todas las situaciones grupales, sino que ustedes me van a mandar a mí nada más, o a Ángel,
no para el foro ni para el lugar, una situación grupal en particular. Si es real, mejor todavía. Y después vamos a hacer el que toca, toca, lo reparto y que cada uno pueda pensar en la situación de un compañero, de una compañera. No, no tiene que ser grupo donde estén ustedes, pero grupo que conozcan, de la iglesia, del padre del colegio, del consorcio del edificio donde viven, de lo que sea. Y no hace falta poner en el colegio 44 del distrito escolar 22 los padres de tercero B, no, grupo de padres y madres de un grupo de colegio, una cosa así, ¿sí? Eso para que lo vayan pensando, igual lo van a leer cuando aparezca en las clases, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias por este tiempo, por haber cambiado el horario. El viernes nos vemos a las 19 horas, ¿sí? Y Gracias, mientras Dale, profe. nos leemos Perfecto. en el Hasta foro. luego a Gracias. todos. Dios gracias, los nos vemos. bendiga. Gracias. Buen fin Vemos. de. Adiós.